Hola, un saludo cordial a todos. Gracias por ver este video. Se me ocurrió hacer una transmisión en línea ahorita. El video anterior que hice acerca de la camiseta de Messi creo que no resultó bien como yo esperaba. El audio se repite dos veces, hay como no eco. Así que, y por otra parte también decidí hacer un video más corto. Thanks everyone for tuning in and watching this video again. I decided to redo this video simply because the first one I noticed there was an echo and plus it was way too long. So I'll try to keep it short and sweet. Como había mencionado anteriormente, ya casi estamos a un año desde que Argentina ganó su tercer título mundial, en ese particular contra Francia el año pasado, el 18 de diciembre. Le ganaron 4-2 en penales y definitivamente fue un partido que fue muy emocionante. As I had mentioned before, last year, well, it's almost a year since Argentina won its third title. In this case, it was against France, December 18th, 2022, in penalty shootouts, 4-2. And gotta admit, that was one of the best games that I've ever seen. So, going straight to the point, you have the replica jersey on the left and the authentic on the right. And basically it's just gonna be a comparison. Entonces, como les decía a ustedes, a la izquierda tenemos la réplica y a la derecha tenemos la camiseta auténtica de Argentina. Como verán, empezando con el logotipo de Adidas, el material, la tela en la izquierda de la réplica se usa un bordado, la tela es bordada en la camiseta, mientras que en la derecha es ensayado térmico que le aplican en la camiseta. As you see on the left, it's the replica. They embroidered the thread of the logo on the jersey, whereas on the right they use heat seal of the logo onto the jersey. Also, the design on the authentic jersey is different. You can see little patterns on it, like lines that go across the jersey, whereas on the replica you don't see any of that. Como ven ustedes en la derecha de la camiseta auténtica hay un patrón de líneas que se ven ahí que pasan por la camiseta, mientras que en la izquierda la réplica no tiene nada, es todo así simple y sencillo. También cabe mencionar de que el material, ambos son iguales de poliéster, pero se siente un poquito pesado con la réplica, mientras que con la auténtica se siente liviano. Another thing to mention is that with the replica it feels a little bit it's not as light as compared to the authentic one. The authentic one, even though both are made of polyester, the authentic one feels lighter than the replica jersey, which feels a little bit heavy. Not by much, but you can tell the difference. El bordado, o mejor dicho, la insignia del campeonato, la única diferencia que veo aquí, o que se ve aquí mejor dicho, es que en la réplica es más grande que la auténtica, que es en la derecha, pero de igual forma el color sigue siendo igual, el color dorado de la insignia del campeonato. The only thing I can think of in comparing the championship badge with the replica and the authentic is that the size. The replica has a slight bigger size than the authentic one, and everything else looks the same. The coloring, the the font on the lettering, it's basically almost the same. Then if you take a look here at the Argentinian selection badge, the only difference as well is the embroidering on the jersey. The badge is, it seems like I think it's sewn on. Yes, it's sewn on the replica, and on the authentic one you've got heat seal applied on the jersey. Lo único que puedo mencionar aquí es que la diferencia, la réplica
tiene la insignia bordada, la insignia de la selección argentina la tiene bordada en la camiseta, mientras que en la auténtica aplican de nuevo el sellado térmico sobre la camiseta. Pareciera que fuera un poco de plástico, pero no tanto. ¿Qué más? Las estrellas, obviamente, dos son horizontales y una estrella que está ahí encima de las dos, que es vertical. The other thing to mention is that you got two stars on the horizontally and one star on top vertically. That's another thing to mention. What else? The colorings, again, pretty much kind of the same, except the different material used. Aquí, para diferenciar de nuevo, la izquierda, que es la auténtica, tiene el logotipo que dice que es auténtica 2022. Y entonces, si ustedes le apuntan luz sobre ese logotipo, hay un tipo de que refleja la luz. Another thing to mention here is that you got the authentic logo heat sealed onto the authentic jersey, so if you put it against the light, you'll see a reflection of the light coming off of the logo, whereas on the left, the replica, there is nothing to indicate anything about it. Again, on the left, it's the replica jersey. It says it's aero ready, whereas on the right, the authentic, it says heat ready. That's a difference. Como ven a la izquierda, la réplica dice aero ready, mientras que la auténtica en la derecha dice heat ready. Básicamente para dar a entender que una es liviana y la otra un poco más gruesa en lo que se refiere al tejido del material. So I think it's just to tell apart the difference between one being a little bit lighter than the other one, even though they're the same material, polyester. The way it's made, it's that one jersey is lighter than the other one, just a little bit, slightly heavy. What else? ¿Qué más podemos diferenciar aquí? Aquí vamos con el número. En este particular, las camisetas vienen sin el número y el nombre del jugador, a menos que sea algo específico. Por ejemplo, la página de Adidas de Estados Unidos dan la opción, pero hay otros lugares que no lo hacen, así que si no lo hacen, le toca a uno buscar un lugar donde lo puedan aplicar. In this case, if it happens to be that you try to order the jersey from a website, let's say Adidas for example, depending on the country, the region, you may or may not get that option to add the name and number of the player. For example, in the States, they offer that option, whereas somewhere else it does not. So you have to look up, or rather you have to see which sports store has that option available to you, so they can customize it and apply the player number and the player's name. So in this instance, this is the front of the jersey with Messi's number 10 on it. The authentic and the replica, they seem to have the same material applied on the front. The only difference is that I think on the authentic one, the numbers are slightly bigger than the replica. Entonces aquí se tiene el número de Messi aplicado en la parte frontal de la camiseta. La única diferencia que puedo distinguir aquí es que el número del auténtico es un poco más grande que el de la réplica, pero de ahí el material parece ser igual. Esta es la parte
debajo de la axila la malla. Entonces se puede notar más en la derecha, que es la auténtica, que la izquierda, en comparación de la izquierda, que es la réplica. This is the bottom part of the armpit. You got the mesh on the right. For the authentic one, it's more noticeable than compared to the one on the left, which is the replica. The replica, it has a mesh, but it doesn't seem to be as transparent. Entonces la malla entre ambas, la auténtica y la réplica, la única diferencia es que la auténtica parece ser más transparente que la de la réplica. Aquí tenemos sobre el hombro las rayas oscuras sobre los hombros. La izquierda es de la réplica, la derecha es de la auténtica. La única diferencia que puedo decir aquí, no sé si ustedes pueden verlo bien, es que en la auténtica tiene apenitas unas rayas azules debajo y al lado de la raya oscura, pero no se mira bien. The only thing I can notice in this comparison is that you got the 3 dark stripes on the replica left and the authentic, which is on the right. The only difference is that you see a blue stripe aligned with the dark stripes in the authentic version. It's hard to tell from this angle, but you have to kind of take a closer look to see and tell that there is a slight blue stripe running with the dark stripe. Aquí también tenemos el sol que se aplica en la parte trasera de arriba de la camiseta. La réplica es como decirle, se le aplica encima de la camiseta, pero no es nada grueso, es como un tipo de calcomanía o sticker, mientras que la auténtica tiene más textura, parece ser una moneda, y de nuevo aplican el sellado térmico sobre la camiseta. The difference you can tell between the replica and the authentic jersey here with the sun that is on the Argentinian flag is that on the replica it seems as if it's just kind of light sticker applied on it, you know, whereas the authentic one has a coin heat sealed applied on it, and it's plastic material as well. Next, you got Messi's name and number. Again, the Adidas website in the States gives you the chance to choose to apply a player's name. If it's somewhere else, you have to basically call around and see what sports store is available that can do the customization for you. So in this instance, a store did it on the jersey, and yeah, the number, you can tell that the material of the number, it reflects light, more so on the authentic jersey than on the replica. Aquí vemos que el material que tiene el número en la camiseta de la versión auténtica refleja más luz que el de la izquierda, que es la réplica. De nuevo, como había dicho, la página web de Adidas de Estados Unidos da la opción de aplicar, de personalizar la camiseta con el nombre del jugador y su número, mientras que otros lugares, otras regiones, le toque a uno buscar alguna tienda deportiva para que la puedan aplicar. Otra cosa también es que si ustedes notan apenitas, los números tienen puntos transparentes. Entonces, por ejemplo, si el número está encima de la raya blanca, se puede ver apenitas los puntos sobre la raya blanca, e igual forma si están sobre la raya azul, o mejor dicho celeste, entonces se puede ver que en los puntitos que corren sobre la raya celeste se puede ver pues eso también.
Another thing to mention is that if you take a look, the numbers have dots applied on it, so if it falls on the white stripes, you'll see the little white dots, and if it falls on the blue one, on the blue stripes, then you'll see the light blue rather, then you'll see the little light blue dots applied on it. Aquí tenemos también el bordado de ambas camisetas, la izquierda réplica y la derecha auténtica. El bordado es nítido, limpio y no es repetitivo en comparación con otras camisetas que se pueden ver. También en el centro de la camiseta hay como un bolsillo, hay un espacio abierto. Esa es otra detalle que se aplica en ambos casos de la camiseta. As you can see here, you've got the detail of the embroidering, the stitching of how the jersey is done. It's neat, it's tidy, it's not messy, no pun intended, compared to other jerseys that you may see that is like double stitched, that the stitching looks too thick. In this case, it's clean, nice and light. Also in the middle of the jersey, you see there's like a little opening, or like a type of pocket or sleeve, some kind of a pocket in the middle. That's another detail that both jerseys have. Aquí vemos que en la versión de la izquierda, que es la réplica, es un bordado. Está el bordado de la insignia de la selección argentina y el logotipo que es de Adidas. ¿Y qué más? Pues en esos dos son las dos cosas que se pueden echar de ver. As you can tell, when you compare it to, or rather when you compare the authentic and the replica has embroidering done, applied on the Argentinian badge, the Argentinian selection badge, and on the Adidas logo. Whereas the authentic one, it has the heat sealed applied on the jersey. Entonces, mientras tanto que en la derecha de la camiseta auténtica, el logotipo y la insignia del equipo, básicamente se aplica el sellado térmico sobre la camiseta. Aquí estamos viendo el reverso de la camiseta, como les había dicho, las rayas que corren sobre los hombros, y ahí se echa de ver de que la raya por debajo tiene una raya celeste en la versión auténtica, mientras que en la réplica es oscura, pero ahí ven el reverso sobre los hombros. So this is the reverse side of the jersey. As you can see, those are the stripes that run along the shoulders. The authentic one has blue stripes, as I said before, and the replica has the dark stripes applied that run on the shoulders. Y aquí básicamente da información del detalle, tipo de material que es hecho, que es poliéster en ambas camisetas, hecho en Vietnam. Básicamente dando la instrucción de tener cuidado al lavar la camiseta, de no aplicar suavizadores ni nada, y también se cuelga para que se seque. So you've got the tag that tells you that it was made in Vietnam. It's made out of polyester, both jerseys. I think it says machine wash cold. What else? Hang dry. Do not apply fabric softener on it, just to have a better care of the jersey so it lasts longer. So yeah, that's about it pretty much. That's the Argentina jersey selection. The jersey, the version of the jersey that won the World Cup last year. Y pues sí, como estábamos
aquí analizando. Esta es la versión que el equipo argentino usó para ganar el campeonato el año pasado, 2022, contra Francia. Y ¿cómo decirle? Mi opinión personal, pues es buena camiseta. No tiene muchos detalles aplicados, es sencillo. A mí me encanta. ¿Y qué más pues? El precio de la réplica obviamente que es un poco más bajo en comparación a la auténtica. ¿Qué más? Si se consigue de la página de Adidas, puede ser que se aplique un descuento si uno es miembro de Adidas. De lo contrario, pues uno tendría que ahorrar para poderla conseguir. Another thing to mention is that obviously the replica is gonna be cheaper than the authentic one. It may be possible to gain points from the Adidas website, especially if one is a member of the Adidas app. But if that's not the case, obviously one has to save up to, get the authentic one. It's definitely better compared to getting it to Fanatics, the Fanatics website. I'm not saying that Fanatics website is bad, it's just that the price is a little bit more expensive than the Adidas website. Otra cosa que estaba mencionando ahorita es que la página web de Fanatics tiene el precio un poco elevado, más elevado que el de Adidas. Por lo tanto, pues el de Adidas sale mejor. Bueno, esto es todo por el momento. Les agradezco mucho por haber visto este video, haberse asomado. Y pues sí, solamente quería hablar un poco acerca de la camiseta de Argentina, para variar de contenido, claro. So thank you guys for tuning in and watching this video. I just wanted to talk about a little bit more about the Argentina jersey, just to switch things up a bit, aside from the video games. So hope you guys have enjoyed your weekend and wish you guys a great start to this week. Alright, take care and have a good one. Espero que hayan disfrutado y pasado bien este fin de semana y les deseo que tengan un buen inicio a esta nueva semana que está por empezar. Muchas gracias a todos y saludos.